¿Cuántos están bendecidos? El texto que vamos a usar para despegar en esta palabra que hoy día voy a compartir. Estuvimos 4 semanas hablando de la gracia. Voy a repasar un poco de eso. Y ahora vamos a empezar a hablar de la fe. Vamos a tener 4 semanas hablando de la fe. Porque, Efesios capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. Agrega el texto, puedes continuarlo por favor. Dice, no por obras para que nadie se ponga orgulloso o para que nadie se gloríe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy día Él sea el maestro por excelencia. Tú y yo estamos acá porque el amor de Dios es infinitamente grande hacia nosotros. Hay maneras de decirlo, es un amor vivo, es un amor líquido, es un amor burbujeante, es un amor de vida, es un amor que no se limita, que no se cansa. Sin embargo, no es la concepción del amor que nosotros tenemos. En realidad, vivir bajo su sujeción, vivir bajo su voluntad, bajo su espíritu, es vivir bajo la influencia y la realidad de su amor. Así que Pablo está recibiendo lo que está hablando, lo recibió como revelación del Espíritu. Y él dice, en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto al rescate que Dios ha hecho para el hombre, lo que movió el corazón de Dios es la gracia. Por gracias ustedes son salvos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos por ser tan bueno. Te agradecemos por habernos convocado, te agradecemos porque la obra que comenzaste en nosotros la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tu palabra dice que tú nos escogiste a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de ti. Hoy día nos disponemos para recibir el suministro y para crecer enormemente en nuestros espíritus, pero también, Señor, que nosotros prosperemos en nuestra alma y que tengamos salud en nuestros cuerpos. En el nombre glorioso de Jesús oramos, amén y amén. A ver si pones una musiquita, por favor, te voy a agradecer. El tema de mi mensaje le he llamado la fe, la respuesta del hombre. En los días pasados, las semanas pasadas, hemos estado aprendiendo que cuando se trata de la redención, es decir, de la obra de salvación de Cristo, hay 2 lados de la gracia. De un lado, el primer lado de la gracia, ya hemos estado hablando, enseñando ampliamente sobre esto, del primer lado de la gracia, pero lo voy a repasar en breve. Se dice que gracia es el favor otorgado por Dios sin que en nosotros haya mérito. Se define la gracia como esa bondad de Dios, todo lo que Dios ha hecho, lo puedo definir a lo mejor trayendo un texto. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros. Dice que Él, el Padre, nos entregó a su Hijo. Hay otro texto que dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Claro, ahí está hablando de una manera legal, está usando un término legal. ¿Por qué tiene que entregar su vida por nosotros? Porque cada uno de nosotros habíamos transgredido la ley de Dios y la ley de Dios estipulaba, establecida, de que el alma que peca ciertamente morirá. De manera que la paga del pecado, siendo la muerte, todos merecemos la muerte como consecuencia, como la paga de nuestros pecados. ¿Cómo podríamos los seres humanos redimirnos por nosotros mismos? ¿Cómo los seres humanos podríamos? El profeta hizo la pregunta, él dijo, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? La respuesta es no. Dice, así ustedes pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal.
Y entendemos que la respuesta es, claro, no podemos. O sea, el querer muchas veces se manifiesta como el discernimiento del querer hacer el bien, pero encontramos que dentro de nosotros había una naturaleza, estoy hablando antes de conocer a Cristo, que nos llevaba de continuo al mal. Nos propusimos muchas veces, por ejemplo, alguien dijo, ¿por qué miento? Siempre miento. ¿Pero por qué tengo que mentir? Y así, a lo mejor fuiste tú, ¿no? O otro dice, ¿por qué tengo que ser tan mal hablado? ¿Por qué por cada 3 palabras me sale un guión? ¿Sí o no? Y entonces llegamos con ese problema. Otros con el problema de la soberbia, del orgullo, de la falta de perdón, de la depresión. Bueno, y muchas veces quisimos salir de eso y nos propusimos, a lo mejor hasta hicimos promesas y no las pudimos cumplir. Bueno, hasta que Dios también estableció la ley para el ser humano a través de Moisés, y la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. La ley fue dada única y exclusivamente para mostrar al ser humano que era imposible que él la pudiera cumplir. Entonces la ley tampoco cumplía el propósito de salvar al hombre, la mala conciencia tampoco. El hombre se sentía culpable, ¿cómo voy a salir? No puedo salir. A mí en mi caso cuando era pequeño me amenazaban, me pegaron un montón, me castigaron y no pude cambiar. Hacía las promesas, pero en el tiempo otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino Cristo a nuestras vidas. Cristo vino no solamente a perdonarnos, Cristo también vino a cambiarnos la fábrica del pecado. Entonces esa es una obra extraordinaria y maravillosa. Hay 2 lados de la gracia. La Biblia dice que Dios, por el puro afecto de su voluntad, porque Él es bueno, Él nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Él concibió un plan que se llama el propósito eterno de Dios. Y en ese plan concibió tener tanto la creación espiritual como la creación natural que somos nosotros. Me refiero a la creación celestial, los ángeles, querubines, todo el mundo espiritual, que hay una tremenda actividad en el mundo espiritual. Hay una membrana que nos separa del mundo natural al mundo espiritual. Usted no tiene idea de la tremenda actividad. Usted no se cree a Dios como un ser pensante, así, como que está ahí, como que ya se envejeció de tanto ser Dios. Los ángeles, los que partieron, nuestros hermanos que partieron. Bueno, el tema es, volviendo al tema de la gracia, es que un aspecto de la gracia es que el Señor, sabiendo que nosotros éramos pecadores, Cristo se ofreció por nosotros a ir a pagar la deuda. Ayer lo hablaba con un hermano, le decía, mira, el tema es el siguiente, vamos a hacer cuenta que estamos invitados a una gran función de algo extraordinario. Siempre quisimos ver todo eso que se va a presentar en esa gran presentación. Pero la entrada es elevadísima. O sea, sacamos cuenta y tendríamos que trabajar 20 vidas para tener el dinero para poder entrar. Pero de todas maneras nos damos una vuelta por ahí por la entrada y alguien nos dice, pase. Y uno mira, es que dice, lo que pasa es que junté todos mis recursos, pero no me alcanza. Y el que está ahí dice, pase, dice. Pero ¿cómo? Pero es que no tengo la plata. No dice, pase, ya la entrada fue pagada para usted. Uno dice, ¿para mí? Sí, pero ¿estás seguro? Y uno empieza a revisar, ¿no? A ver, pero es que yo no soy el mejor portado del barrio. Yo no me he portado tan bien ni con mi mujer ni con mis hijos, ¿no? O ella dice, no me he portado tan bien con mi marido, ¿cierto? Lo tengo con tarjeta roja hace mucho tiempo, etcétera. Y uno empieza a revisarse y dice, es que yo creo que yo no tengo el mérito. Y cuando te están regalando algo, y te regalan algo no porque no costó nada, el que te está dando la entrada, Él pagó la entrada. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Pero ese es el primer aspecto de la gracia, de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todos son perdonados y nosotros tenemos que recibir a Jesucristo por fe y por ende nos viene todo el perdón de nuestros pecados. ¡Wow! Pero eso es como difícil de procesar
porque nosotros no perdonamos así. Nosotros no, me la hace, me la paga. A este lo masco, pero no lo trago. Pero Dios ahora, pero lo segundo es que Él nos perdona nuestros pecados. Pero nosotros llegamos con el pecado delante de Dios, pero también llegamos con la fábrica, pues. Si lo que tú hiciste es porque la fábrica dentro te provoca que peques, pues. Entonces nosotros hicimos promesas, dijimos vamos a cambiar, pero ¿cómo le decíamos a la fábrica que deje de producir? Y ahí viene el otro aspecto de la gracia, el aspecto de la resurrección. O sea, el Señor no solamente te perdona, sino que su propia vida, la vida de su Hijo, viene ahora a nosotros. El Señor nos hace su habitación. Eso es maravilloso. Hemos estado aprendiendo. Él nos hace su habitación. Mira, en el pasado el Señor tabernaculizó, su habitación fue el tabernáculo de Moisés, fue el tabernáculo de David, fue el templo de Salomón, y eso fue extraordinario. Y la gente, para encontrarse con Dios, iba a esos lugares. Pero después sucede algo impresionante, algo que la gente no lo podía creer, la gente de su tiempo. El Dios Todopoderoso se hace carne. Dice San Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue algo impresionante. ¿Cómo puede ser posible que el Dios creador del universo haya tomado forma humana? Y viene Jesús diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo no digo nada que no oigo decir al Padre, ni hago nada que no oigo hacer al Padre. Yo vengo del Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va. Entonces el Padre y Jesús son uno. Es Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, caminando en medio de nosotros. Estuvo ahí con los discípulos. Estuvo ahí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dan testimonio de eso. Eso es maravilloso. Ese es el misterio del Padre revelado. El misterio del Padre revelado a la humanidad fue el Hijo. O sea, Dios se manifiesta al mundo a través del Hijo. Y Él viene a hacer todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvados. Ahí incluye la cruz, ahí incluye su muerte, pero también incluye su resurrección. Pero escúcheme, el Hijo es el misterio del Padre revelado. Eso fue impresionante para la raza humana. El Dios con nosotros, es increíble. El Dios con nosotros, el Emanuel. Cristo viene a manifestarnos el Padre. Pedro dijo lo dijo Pablo, todo lo que Dios es, lo encontramos en la persona de Jesucristo. Pedro dijo, hay un solo mediador. También lo dijo Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y Pedro dijo, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por eso los discípulos primero decían, ¿con quién andamos? Andamos con un profeta, andamos con un maestro. Y cuando Jesús, ¿se acuerdan que calma el mar? Y iban los discípulos en la barca, y Pedro dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Porque empiezan a darse cuenta, ¿quién es este hombre? Es el Emanuel, el Dios con nosotros. El misterio del Padre revelado a la humanidad. Muy bien. Pero a continuación viene el misterio del Hijo, que es revelado a la humanidad. ¿Y sabes cuál fue el misterio del Hijo revelado a la humanidad? La iglesia, escuche, la iglesia. El conjunto de personas que han creído y se han hecho seguidores del Señor, que han sido redimidos por Él, la iglesia. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Escúcheme. Si antes Dios venía al tabernáculo de Moisés, de David, templo de Salomón, después en forma humana se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Él muere, resucita. ¿Resucita para qué? Para en Pentecostés, los cristianos estaban el día de Pentecostés 40 días después de que Jesús había fallecido y resucitado. Y estaban esperando, y ahí sucede algo impresionante. Dios decide hacer ahora su habitación en la iglesia que somos nosotros. ¿Qué?
Escúcheme, Dios, el misterio del Hijo es la iglesia. Dios nos habita. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pablo decía, muchachos, la esperanza de gloria para la raza humana es Cristo en nosotros. Que todos digamos Cristo en nosotros. Si alguien se encuentra con Cristo, no se encuentra con un mensaje, se encuentra con una persona. Lo que contenía Adán no era el Espíritu de Dios ni a los descendientes de Adán. En Adán estaba contenido por el espíritu de muerte. Y el Señor nos sacó de Adán. Tú y yo estábamos en Adán y las obras de Adán hacíamos. Y pecábamos y cometíamos pecados y nos gustaba pecar. Y teníamos todas esas contaminaciones. Pero un día, por pura gracia, el Señor viene y se manifiesta en nuestros corazones. El Señor dice, déjate de sufrir, ya para de pelear, ya para de depender de ti mismo. Ya tienes que llegar al convencimiento que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que llegar al convencimiento que tu naturaleza es corrupta. Tienes que llegar al convencimiento que la manera de llegar a Dios no es por tu conducta. Tienes que llegar al convencimiento de rendirte y decir, Padre, no puedo más. Y cuando dices, Padre, no puedo más, entonces ahí mueres y el Señor viene y te da la nueva vida que es Cristo. Te saca de Adán y te pone en Cristo. Y Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Aprópiate por fe. Porque esto que te estoy diciendo tiene que ver con el segundo aspecto de la fe. El primero es que perdona mis pecados, pero el segundo es que me cambia la naturaleza. Wow, y si me cambió la naturaleza, ahora quiere decir, y ahora tenemos que ir aprendiendo. Con esto que a continuación empiezo a compartirte de la fe. La fe. ¿Sabes que la fe es la respuesta nuestra a la gracia? ¿Cómo así? Dios sabe que Él por gracia te otorgó a Jesucristo, la vida de Jesús. El Señor está esperando que su iglesia entienda que la salvación es tener a Cristo como vida. Yo no tengo un mensaje cristiano, yo no tengo principios y valores cristianos y eso los sigo. No, Señor, con mi fuerza. No, Señor, yo tengo a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y será, y bueno, ¿y cómo no será mucho? Eso se le antojó hacer al Padre. Esto es por gracia. Pero es que ¿qué te crees? No, si yo no me creo nada. Si yo era el más pequeño de los pecadores, o el más grande de los pecadores, dijo Pablo. No es que yo lo busqué a Dios, es que Él me encontró. Cada uno de nosotros tiene testimonio de eso. Cada uno de nosotros puede contar. A mí me habló mi abuela, a mí me habló mi papá, Dios me habló por sueño. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo iba camino a drogarme y me paro en una esquina, entro, escucho que están tocando guitarra en una pequeña capillita que no tenía idea que era capilla metodista. Me pongo a mirar, me invitan, no quería entrar, me insisten, me siento en el último asiento y Dios habla a mi espíritu. ¡Wow! 16 años tenía. Me sucede lo sobrenatural. No sé cómo explicarlo. Salí de ahí, algo me pasó, lloré como cabro chico, no sabía cómo explicarlo, pero algo maravilloso. Y después ya era muy tarde, se me pasó la hora. Entré a las 7:30, 8 y salí como a las 11 de la noche de ese lugar. ¿Cómo se me pasó la hora? Y nos volvimos a la casa de la persona con la que yo había entrado. Yo andaba con una persona y nos volvimos a la casa y ahí estaban fumando marihuana y seguí fumando marihuana, pero el mensaje no salió, estaba ahí vivo. Se me pegó en el disco duro. Y de ahí empezó la obra de Dios que no ha parado hasta ahora. Ajá. ¿Y sabes qué se llama? Ese es el lado de la resurrección. Hoy día se está celebrando la resurrección. ¿Cuándo se celebró la resurrección? ¿Ya? Y nosotros no celebramos la resurrección, nosotros vivimos en resurrección.
el resucitado no resucita ahora y que lo celebramos hoy día. No, Señor, el resucitado hace mucho tiempo nos sorprendió, hace mucho tiempo vino a contarnos del amor de Dios, hace mucho tiempo nos reconcilió con el cielo, hace mucho tiempo estamos llenos de su presencia, hace mucho tiempo estamos involucrados en sus propósitos, en el quehacer de Dios en el planeta Tierra. Somos privilegiados de servir al Señor. Ahora bien, cuando escuchas la palabra, Dios también, la primera vez que empezaste a escuchar, esto es misterioso, pero Dios te otorgó la fe, la medida de fe. Todos partimos con la misma medida de fe. Ahora es un asunto de hacer uso de la fe. ¿Qué es la fe? Definición de fe en el idioma original podría definirse la fe como firmeza, fidelidad, constancia, estabilidad. En el griego la fe se escribe así, pistis, que quiere decir persuasión firme, una convicción firme, basada en el escuchar, ¿no? Especialmente fe se deletrea o quiere decir confianza en Cristo para la salvación. ¿Cómo es eso? Sí. Yo no vivo por los 5 sentidos. Antes vivía en la carne, vivía por los 5 sentidos, pero no estaba consciente de la realidad espiritual. Hoy vivo por el 6º sentido, que es el sentido de la fe que Dios puso en mí. Yo estoy activando mi fe y estoy creyendo en la realidad espiritual que es más concreta, que es más estable, que es más firme y más verdadera que esta realidad natural. Porque esta realidad natural va tarde o temprano todo a deshacerse. Nada es eterno en nuestro ambiente natural, ¿no? Dios vive en el cielo, en la dimensión espiritual. Y el Señor vino a sacarnos de la dimensión natural que vivíamos en la carne y ahora nos hace disfrutar de la dimensión espiritual. Todo esto es el que le estoy hablando es por fe. Espero que no le parezca chino a usted. Estoy definiendo en griego la palabra fe, pistis, que quiere decir persuasión firme. Estoy persuadido, tengo una convicción firme basado en lo que estoy escuchando de la palabra. Especialmente es confianza en Cristo para la salvación. Es una constancia que tengo dentro que creo. También fe se define como fidelidad, lealtad. Pero según la Escritura, en Hebreos 11:1 define la fe de la siguiente manera. Dice, es pues la fe, la certeza. Es que sé, no puedo explicarlo, pero sé. No sé, no puedo explicarlo, pero se me puso. Se me puso, como que lo tengo acá. ¿Ah? Oye, pero ¿cómo estás seguro? No, es que lo tengo. Por ejemplo, nosotros arrendábamos este lugar. Fui a Costa Rica a un evento profético. Estaba la profeta Cindy Jacob. Y dice, todos los que quieran oración pasen. Así soplado, adelante, primera fila. Ahí. Y llega a mí y me dice, Guillermo de Chile. Y me habla de la profecía, me habla de los... A ver, Dios te va a usar para plantar muchas iglesias veo salir de ti. Pero también me dice, tienes la propiedad. Y nosotros estábamos arrendando. Pero cuando me dice, tienes la propiedad, esta es mía. Algo me pasó, es mía. No sé cómo decir, o sea, es de nosotros. Y bueno, y ahora ya es de nosotros, pues ve. O sea, después pasaron eventos que dieron para que esta propiedad pudiese ser comprada. Y usted no tiene idea cuánto vale esta propiedad ahora comparada como la compramos. Pero eso, yo he tenido experiencias yo creo que tú también debes tener experiencias sobrenaturales en que Dios te muestra algo y sabes que sabes. Yo supe que mi primera nieta iba a ser mujer. Yo supe, Dios me lo mostró. Yo supe de una persona que se iba a casar y Dios me lo mostró en sueño y yo le dije, no se va a casar, y no se casó. No le dije a ella, le dije a su papá. Hay cosas que me han pasado que supe, lo que les conté el domingo pasado del supermercado La Sureña, que nadie lo arrendaba ni una cosa. Y entonces yo me vi en un sueño que estaba arrodillado en un pilar pintado de color anaranjado, salmón iba a decir, anaranjado.
Y después, por circunstancias, fuimos a orar a una casa por una persona, me presenta un varón, ese varón era hijo del dueño del supermercado y ese supermercado nos fue arrendado a nosotros. Pero después, cuando nos abrieron la puerta, yo fui al mismo pilar donde antes ya había estado por medio de la fe, por medio de la experiencia espiritual que me permite vivir la fe. Voy a ir un poco más allá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo tienes, pero no lo tienes, pero lo tienes, pero no lo tienes, pero lo tienes, pero no lo tienes, pero lo tienes. Sí, está. Es la convicción. Pero es que la convicción no lo veo, pero está. Certeza, hipóstasis. Es una cosa puesta debajo, es un fundamento. Lo que tiene fundamento, que tiene existencia real, es como la garantía, título de propiedad. Entonces, la fe es el fundamento de lo que esperamos. La fe trae lo que existe en el ámbito espiritual a una existencia física en el mundo natural. La fe solo toma lo que Dios por gracia nos ha concedido. Escúcheme, trate de no perderse tanto en las definiciones, pero te digo, ¿qué puedo tomar por fe? ¿Qué puedes tú tomar por fe? Tú no puedes tomar por fe, ni yo tampoco, lo que se nos dé la real gana, sino lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué nos ha concedido Dios por fe? La pregunta es, por ejemplo, ¿Dios nos ha concedido la sanidad? Ya. Entonces yo tengo que tomarla por fe. Entre yo que estoy sintiendo los síntomas y entre lo que dice su palabra, que Él me dio la sanidad, que Cristo llevó en su cuerpo mis pecados y mis enfermedades, hay un espacio, yo siento cosas, pero ahora tengo que aprender a activar mi fe, decir esa sanidad que tú ganaste es mía. Y le hablo a la enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, peleo la batalla de la fe. Y entre que yo lo creo y lo concibo, y luego empiezo a apropiarme de eso y lo declaro, a veces el factor tiempo, que es muy importante, aguantar con la paciencia, ¿no? Entonces, la fe es el fundamento de lo que esperamos. La fe trae lo que existe en el ámbito espiritual a una existencia física en el mundo natural. La fe solo toma lo que Dios por gracia nos ha concedido. ¿Qué te pertenece? Tómalo por fe. Si Dios te ha prometido que vas a ser próspero, tómalo por fe. Si Dios te ha prometido que Él se va a encargar de tus hijos según Isaías 54:13, tómalo por fe, ¿no? La fe es la certeza de que tenemos algo aun cuando no se ve. Escúcheme, el diablo trabaja para que nosotros siempre estemos guiados por lo que sentimos, vemos, oímos, palpamos o gustamos. Los 5 sentidos. Pero la fe va por sobre eso. La fe es la certeza de que tenemos algo que aún no se ve. La fe es el título de propiedad de algo que poseemos en el ámbito espiritual y que aún no se puede ver en lo natural, pero es mío. ¿Quién conoce la moneda Bitcoin? ¿Han oído hablar del Bitcoin? Levanten la mano los que han oído hablar del Bitcoin. Tienes que meterse y averiguarse de qué se trata eso. Es la nueva moneda que hay, la moneda virtual. Es más firme que el dólar. Tiene casi el nivel del oro. Es el oro de ahora. Respaldo. Bueno, pero le digo, es una moneda virtual. No la ves, pero tú ves la cantidad y dices, yo compré esto es lo que me corresponde. Pero no lo tienes en manos, pero puedes en un momento traerlo. Es un ejemplo como para decir, Señor, ¿qué es lo que yo tengo por ser hijo tuyo? Mire, hagamos el ejercicio. Levante este código de verdades, este container de maravillas, de promesas. Diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Diga, yo soy lo que ella dice que soy. Ya, ¿qué dice que eres?
Ah, que pastor, es que a mí no me cuesta leer, no tengo el hábito de leer, pastor. Es que no sé, es que yo abro la Biblia y no le entiendo nada, pastor. Yo soy lo que ella dice que soy. ¿Qué eres? ¿Qué dice? A ver, pensé, ya, a ver, dijo Esther, nación santa, ¿qué más? La niña, ¿qué será eso, la niña de sus ojos? ¿Una niña que está metida acá adentro? No, es que eso que tú cuidas, Él nos cuida porque tú, mira, hace así y uno cierra. La niña de los ojos, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Entonces si usted viene acá mal y no sabe lo que dice la Biblia, que usted se va igual, pues. Porque usted no tiene que tener fe en el cultito, usted tiene que tener fe en Cristo y en lo que Él le ha dicho. Si Él se lo dijo, lo creo. Y si yo lo creo, Él lo cumple. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Diga, yo soy lo que ella dice que soy. Diga, ¿qué soy? Ya, métase. Efesios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, libro de los Hechos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo. Métase. Dele mínimo a ver, media hora diaria, mínimo. Dele, pídale. Siempre un buen hábito, hágalo. Todos los días a la misma hora y ojalá en el mismo lugar. Prepare su lugarcito. Este va a ser mi lugar de encuentro con Dios. Aquí yo voy a escuchar a Dios y empiece a leer. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. O sea, active la fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, llevada de un lugar a otro. No piense quien pues tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces usted establezcase, usted no lidie con la palabra, créala. Esto es para mí, Señor, esto es para mí. A ti te enseñaron en el mundo, el diablo trabajó para programarte que tú siempre digas no sé, no tengo, no puedo, no sé, no tengo, no sé, no tengo, no puedo, no sé, no tengo, no sé, no tengo, no puedo, no sé, no tengo. Oye, haz esto, no sé, dale tal cosa a tal persona, no tengo. ¿Te parece que, no sé, levantes a un grupo de personas, vaya y les ayude? No puedo. Pero llega un momento en que tú leyendo la palabra dices, creo que sé, porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo. ¡Wow! Creo que tengo, porque la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! Creo que puedo, porque todo lo puedo. Ya pues, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo. ¿Qué tiene? La pregunta es, ¿tiene plata? Sí, pero no, pero 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 sí. Mire, yo inventé una cosa que Debra me corrigió. Yo en algún momento el fresco ya no tenía efectivo en la billetera. Entonces tenía pura tarjeta, había que ir a sacarla al banco. Entonces cuando ella me pedía le decía, ay, no tengo en efectivo. O sea, tengo pero no tengo, Tengo pero no tengo, pero tengo, pero no tengo. Ahora, ¿de qué sirve? Imagínense que usted tiene todos sus recursos en el banco, vamos a hacer cuenta, y su tarjetita y no anda con efectivo. Y haya un colapso mundial y se apague, haya un apagón mundial. ¿Qué pasó ahí? Por eso es que algunos dicen, y esto se lo digo, dice, es muy importante que 3 cosas deberíamos tener los cristianos también. Oro, plata, no plata de billete, plata, metal y bienes raíces. Ya, eso cierro, porque pero yo soy lo que el Señor dice que soy.
Yo tengo lo que el Señor dice que tengo. Por ejemplo, no lo puedo perdonar. ¿Puedes perdonar o no puedes perdonar? Porque tienes a Cristo dentro de ti, puedes perdonarlo. Yo no puedo deshacerme de la impureza. Soy un esclavo de la pornografía. ¿Puedes deshacerte? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo dejar de ser un provocador, un maltratador. ¿Puedes o no puedes? Puedes. Pero para eso tienes que tomar la vida de Cristo en ti. Por eso que continuamente estamos diciendo que los hijos de Dios, 3 cosas, hijos, hermanos queridos, 3 cosas, todos los días, 3 cosas. Primero, ganar a Cristo. 24/7, ganar a Cristo. Me despierto en la mañana, Señor, yo quiero asimilarte cada día más, ser más como tú. Quiero crecer más, que tu vida sea más en mí. Es como lo que les planteaba del líquido. Haga cuenta que aquí en este vaso es usted y hay agua turbia. Y esto que está acá es Cristo. La mejor manera es que usted vaya pidiendo más Cristo, se remueve lo turbio en usted, más Cristo, se remueve lo turbio, pero ahora, mire, empieza a caer, el agua no se limpia al tiro, pero esta agua cristalina que es Cristo va a depurar tu vida, la va a depurar, más Cristo, cada día quiero ser más como Cristo. Segundo, enséñame a vivir la vida de la iglesia, porque si yo tengo fe, pero fe para no vivir la vida de la iglesia no sirve. Fe sin obra es muerta. Mire, es que usted va a estar acá 2 horas. ¿Cuántos minutos tuvo para mirarle la cara al hermano y saludarlo? Algunitos. ¿Cuántos? 7, 10 minutos. Y después nos vamos, chao, ¿hasta cuándo? Próximo domingo. ¿Será que sentarnos 2 horas y mirarle 2 horas la nuca al hermano o a la hermana, será vivir la vida de la iglesia? Es que esta reunión es importantísima porque le rendimos homenaje a Dios y lo exaltamos a Él y Él se manifiesta en medio de la reunión de sus santos. Los cristianos de la primera iglesia, ellos no es que se reunían todos los días porque eran unos zánganos que no tenían nada que hacer. Ellos se reunían porque la vida de Cristo en ellos procuraba unirse con el otro que tiene la vida de Cristo también. Pablo decía, cuando ustedes se reúnen, hay salmos, hay lenguas, hay profecías, hay interpretación de lengua. Hágase todo para edificación. Tranquilo, hijo, no te preocupes. Entonces, cuando usted se reúne, vive la vida de Cristo, pero la vida de Cristo no es solamente para eso. La vida de Cristo es para conocer tu nombre, es para saber si acaso comiste, es para saber en qué te puedo ayudar. Es que yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que quizás te pueda dar trabajo. Es que la vida de la iglesia es para estar y que si yo soy una mujer madura, o tú en este caso, no yo, usted, dice que aconsejen a las más jóvenes a honrar a sus maridos, a respetarlos. Pero si usted lleva tiempo en la iglesia y es maduro, aconseje a los varones más jóvenes que el marido ame a su mujer como Cristo amó la iglesia, en cosas concretas. ¿Qué hiciste por ella? La estás cuidando, le estás protegiendo, le estás trayendo regalos, ahí la tienes nomás como, no, que me críe los cabros. Si total yo traigo plata para la comida. O sea, vivir la vida de la iglesia en los grupos de conexión es muy importante. Y esa es la práctica de nuestra fe. Fe no solamente para obtenerlo de Dios, fe para que lo que está en Dios dentro de nosotros, lo que está de Dios dentro de nosotros, también se exprese en medio del pueblo. Y de esa manera generamos la cultura del reino.
La fe es el título de propiedad. La fe es la respuesta correcta del hombre a la gracia de Dios. Mire, escúchame. La fe es la única manera bíblica correcta de responder a la gracia de Dios. O sea, si Dios te ha dado por gracia, el Señor espera que por la fe tomes lo que Él te ha dado. ¿Cómo vas a hacer vana la cruz de Cristo? Por eso que la apostasía es muy grave. Abandonar a Dios, abandonar la iglesia no es así nomás. Hebreos 11:6, pero sin fe dice es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es premiador, galardonador, recompensador de los que le buscan. O sea, tú te acercas a Dios y Él ya te premia, eso dice. Toma la bendición, por eso que debe ser de gloria en gloria. Tómala por fe, porque Él te dio la fe. La gracia te otorgó la vida de Cristo, no solamente el perdón de tus pecados, ya no hay problema. Ya no tienes que estar diciendo, Señor, soy un vil pecador. Dios ya otorgó la gracia, la sangre de Cristo para tu perdón y la vida de Cristo que está en ti ahora que crees que esa vida. Porque por gracia sois salvos, dice. Dios requiere que lo que Él da por gracia sea recibido por fe. Mira lo que dice Efesios 2:8. Velo en la pantalla. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, cuando dice esto, se refiere a la fe. No es de ustedes, es don de Dios. No por obras para que nadie se ponga orgulloso. Entonces mira lo que hace Dios por ti. Cristo viene, muere por ti en la cruz. Por derramar su sangre tus pecados son perdonados. Al tercer día resucita para ahora que tú seas su habitación. Él vive dentro de ti. Y ahora Él quiere que tú tomes todos los beneficios que conlleva el tener a Cristo en el corazón por la fe. No somos salvos solo por la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿De qué sirve que Dios te haya otorgado bendiciones si tú no uses tu fe para obtener todo lo que conlleva la cruz de Cristo? O el sacrificio de Cristo, o la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que resucitó un muerto en medio de nosotros? No, pastor, los muertos resucitaron en el tiempo de Jesús. Ahora no. Ahora, si tengo hasta un resfrío, tengo que ir al médico porque los médicos son San Dios. Y si hemos dicho una y otra vez que no estamos en contra de los médicos, pero se da cuenta que muchas veces tenemos una fe muy teórica y miras a un hombre de Dios. Mira a un hombre de Dios que a lo mejor no fue ni tan docto como otros en Santiago y que hoy día tiene radios emisoras y hoy día sigue avanzando. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Acaso Dios tiene favoritos? No tiene favoritos, señores. Tiene un hombre que le cree nomás, po. Oye, pero y no tienes ni méritos, ningún mérito, como tú tampoco tienes méritos. Le cree. ¿Así será? Sí, Señor, así es. Nosotros no somos solamente salvos por gracia, somos salvos por gracia por medio de la fe. La enseñanza de que puedes ser salvo solo por la gracia de Dios separada de la fe, eso no es bíblico, es un error. El universalismo se llama. No, dice, si ya Cristo murió por todo, así que hasta todos los más perversos se salvaron. No, Señor, no es así. Tienes que tomar por fe lo que Dios te ha dado. Todo aquel que fue justo ante los ojos de Dios o es justo ante los ojos de Dios, fue hecho justo por gracia, por medio de la fe, porque le creyó a Dios. En Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. A fin de que la fe toma lo que Dios ha otorgado gratuitamente. Es por fe, por creer, para que sea por gracia. A fin de que la promesa de Dios sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Todas las promesas de Dios no son aseguradas por la gracia de Dios por medio de la fe,
En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada. Dice, mire, por la fe a esta gracia. Por la fe tienes entrada a esta gracia, a todo lo que Dios te ha otorgado, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces debemos acceder, debemos entrar a la gracia de Dios por medio de la fe. Lo repito, debemos acceder, entrar a la gracia de Dios por medio de la fe. Mira, ejemplo, te levantas en la mañana, te vas a tu cuarto a orar y le dices, Señor, me siento como el ajo, pero aun cuando me sienta como el ajo, sé que tú me amas y sé que yo no tengo problemas contigo porque Cristo pagó mi entrada. Quiero decirte que te amo, o quiero decirte que me ayudes a amarte, o quiero decirte, no sé. Pero qué lindo que tú por medio de la fe entras a esa gracia. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de la fe. La fe confía, la fe cree, la fe se apropia. Señor, gracias por haber pagado mi entrada. Gracias, Señor, porque no solamente perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros, sino también vienes a cambiaste mi naturaleza, Señor. Aquí hay un punto. Pastor, usted dice, claro, que el Señor me perdonó todo y que cambió mi naturaleza, pero hay cuestioncitas que me aparecen. Esos son los vestigios de la vieja creación. El Señor dice, vístete del nuevo hombre y despójate del viejo. Cuando a veces tú estás orando a Dios y le dices, Señor, yo soy un hijo, llevo años contigo y mira las tonteras que cometo, perdóname. Cuando le estás diciendo así, te estás despojando de ese vestigio. Cuando le dices, Señor, me consagro una vez más a ti, me visto de Cristo, estás aumentando tu madurez y estás debilitando cada vez más los vestigios de la vieja creación. Esos vestigios no gobiernan, pero muchas veces se manifiestan. Debemos acceder, entrar a la gracia de Dios por medio de la fe. La gracia no es dada automáticamente a cada persona sin la fe como medio. Si esto fuera el caso, entonces todos estarían manifestando por igual la misma salud, prosperidad y plenitud todo el tiempo, pero claramente no funciona así. Es gracia sobre gracia. Tú tienes que ir tomando más de esa gracia. O sea, oye, qué rico. Esta persona hoy día tiene tanto entendimiento. Hoy día ya está edificando la iglesia. ¿Por qué? Porque está tomando de la gracia. Está tomando. Y eso no te viene gratis, señores. ¿Usted cree que yo siempre he hablado como hablo? No, Señor. Yo no decía haya, yo decía aiga. Yo no decía se me cayó, te le cayó, una cosa así. Pero ¿qué hice? De a poco fui aprendiendo, po. Fui aprendiendo. ¿Usted cree que yo siempre leía? Hoy día leo harto, pero de a poco tuve que aprender, po. Y yo soy disperso, así que ahora he aprendido que si voy a leer tengo que dejar el celular a un lado, porque si no lo dejo ahí, estoy leyendo, me suena la cuestión y ya me saco. Ahí vuelvo otra vez, y suena otra, tontera. Pero hay un objetivo, un hábito. Se va creando de a poco. Estoy ejercitando mi fe. Una vez que leo la palabra, digo, ya la creo, Señor. La creo, Señor. Sí, Señor, es mía. Lo creo, Señor. La fe es de Dios y es un don de Dios. Sin embargo, creer es una decisión de usar esa fe. De nuevo, la fe es de Dios. La fe es un don que Dios te dio. Sin embargo, creer es usar la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Atento, porque a eso se refiere el rema. La fe es el oír por la palabra. Cuando dice oír por la palabra, por el rema. Tú estás escuchando y de repente dices, Dios me habló, esto es mío, esto es para mí. A veces te encuentras en una reunión, dos personas, una sentada al lado de la otra. Alguien está predicando y uno de al lado se pone a llorar.
Y el que está al lado dice, ¿qué pasó? ¿Es emocional? No, no es emocional. Es que simplemente esta persona viene hablando con Dios y dice, por ejemplo, Señor, si tú hoy día me estás diciendo que me amas y que me confirmas mi llamado, que el pastor eche agua a un vaso, supongamos. Y llegó acá y cuando ve al pastor echar agua, ¡ah! Pero el otro no había hablado con Dios de esa manera. Fue el rema, el Dios encontrándose contigo. A Él le encanta eso, le gusta estar hablando contigo. Si nosotros a veces no le escuchamos. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Deme 3 minutos más. Romanos 10:17, Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Este no es de ustedes, es un regalo que Dios le ha dado a ustedes. La fe proviene de Dios. Fe es un sustantivo, sin embargo, creer es un verbo. Creer es por la fe en acción, es poner la fe en acción, recibiendo activamente de Dios al oír la palabra de Dios. Dios nos da la fe, pero no hace que creamos. El creer lo tienes que hacer tú. Es nuestra responsabilidad usar nuestra fe y elegir creer en Dios y en sus promesas. Hasta que creamos, la gracia de Dios no será manifestada en nuestras vidas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da la fe, pero cada persona debe decidir entrar o no entrar, creer o no creer. Creer en Dios significa que creemos y actuamos según lo que dice la palabra de Dios por encima de lo que vemos, oímos, sentimos o pensamos. Polimialgia reumática. Me duró 1 año y medio. Pasé por la etapa que pensé que me moría. Cuando pasé por esa etapa, la etapa más débil, tomé los ahorros que tenía en el banco y me llevé a la familia Tacna, despidiéndome así como despedida, Guillermito. Por no creer, gasté la plata, pues. Y ahí hablé con cada uno, entre que el que me entiende, pero el papá se está despidiendo, que se acuerden que el viejito siempre los amó, que se acuerden que fue generoso. Y de repente empecé, oye, pues ¿cómo es la cuestión? A ver, ¿el Señor llevó las enfermedades o no las llevó? Sí, pero las que las tengo, sí, pero ¿cómo actúa la fe? Entonces empecé a alinear mi mente con la verdad de Dios primero. Segundo, empecé a alinear mi confesión, a declarar lo mismo que Dios decía. Y en las mañanas empecé a declarar, por su llaga fui curado. Empecé a hablarle a la polimialgia, tienes que irte, eres ilegal. Tienes que irte, eres ilegal. Tienes que irte, eres ilegal. Empecé a mirar la corticoide 25 miligramos a 20. Por un tiempo, tienes que irte, eres ilegal. A la enfermedad, a los síntomas, irte, ilegal. Había ido al médico, a Santiago varias veces, todo. De ahí bajé a 15, en otro tiempo a 15. De ahí bajé la corticoide a 10. Seguí declarándole, eres ilegal. Y finalmente llegó un momento en que ya no tomé más sino 50 miligramos de ketoprofeno. Y llegó un momento en que ya ni necesité ketoprofeno y hoy día estoy sano por su gracia. Conocí a un chiquito años atrás que llegó acá, aquí adelante así. ¿Se puede notar? Más doblado que eso, con un fierro acá está. Un fierro, le habían puesto de esos fierros reguladores. Llegó acá y oraban por los enfermos. Hoy día esa persona se llama Chanito. El Señor lo sanó de esa desviación severa en su columna vertebral. Porque la fe toma lo que Dios por gracia nos ha otorgado. Creer en Dios significa que creemos y actuamos según lo que dice la palabra de Dios
por encima de lo que vemos, oímos, sentimos o pensamos. A veces puede ser hasta instantáneo. Te tocan, como a mí me pasó estando en una conferencia en Argentina, Carlos Anacondia, a un chiquito con, ¿cómo se llama? Moniopelitis, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Mielitis. Al lado mío, doblado. Y de repente, empiezan a gritar los familiares, el niño al lado mío. Y el Señor le había regulado el hueso ahí, la reunión. Instantáneo. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron primero y después vieron. No, yo tengo que ver para creer. El Señor dice, cree primero y luego verás. Preciosos, la fe es un don de Dios que viene al escuchar su palabra. Creer es el uso de esa fe, la cual es una decisión que cada persona debe tomar por sí misma. La fe debe ser liberada para que impacte nuestras vidas naturales. Santiago 2:17 dice así también: la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. La fe es liberada de dos maneras principales. Escúcheme. Hablando lo que creemos, eso es muy importante, y actuando en lo que creemos. No voy a definirlo ahora porque no me alcanzó el tiempo. Pero ejemplos ya les di. La fe es ahora. Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre la fe es que la fe es ahora. La esperanza es al futuro, pero la fe dice lo tengo antes que pueda verlo con mis ojos. Sin embargo, quiero cerrar siendo muy cuidadoso en lo que voy a decir. Yo no quiero que usted se sienta mal como que, entonces yo no tengo fe, por eso que no sano. Tengo que reconocer, y todos los que enseñamos esto reconocemos, que algo sucede también del por qué algunas personas pueden no sanar, pero no necesariamente porque estén en pecados o porque Dios no los quiera. Puede que estén en el proceso todavía, pero no podemos dar por sentado mientras la persona esté viva. No podemos dar por sentado que va a terminar así. No sé si me explico. Animamos siempre, sígale creyendo, no se desanime. Y sígale pidiendo que en medio de las circunstancias usted viva su fe, amando a los demás y sirviendo, como hay algunas personas entre nosotros que teniendo sus enfermedades sirven con todo su corazón, que no son sus enfermedades, teniendo, yo creo que es un ataque del enemigo, pero que en algún momento eso, se libera. ¿Ves? Pero lo importante es que no podemos, por causa de, en algunos casos que no suceda, no enseñar esto. Porque si fuera al revés, tendríamos que todos resignarnos con los ataques que el enemigo nos manda y dejarnos morir. Pero no es así. Así que vamos a ir sumando cada día. Hoy día se llamó la fe es la respuesta del hombre, es lo que tú tienes que hacer. La próxima enseñanza vamos a hablar de la fe sobre el descanso del hombre. ¿Cómo es? Y eso va a ser maravilloso también. Pónganse en pie, por favor.